Suchet, de que ya hemos hablado antes, le envía a través de mensajeros, le promete ascensos, le promete un puesto importante en la administración francesa. Por supuesto, Romeu lo rechaza totalmente, y entonces recibe Romeu la misión, digamos, en esta zona abrupta en la que se mueve, y por esta zona de aquí, de ir entregando voluntarios y pertrechos a la Junta, al ejército de Murcia, que combate por esa zona. Y entonces Romeu lo que hace es una labor, digamos, de captación o de reclutamiento de recursos humanos, por un lado, los entrena y los va entregando, digamos, a otras zonas de España para alimentar la insurrección, para alimentar la guerra en otras zonas de España. Por fin los franceses se encuentran, llega un momento en que los franceses van estrechando el cerco, hay muchos ya guerrilleros que van cayendo de la propia partida de Romeu. Por ejemplo, cae Vicente Cortés, y por fin los franceses encuentran un traidor, un tal Vicente Blasco Ibáñez, en una novela que tiene, donde trata la figura de Romeu, dice que tenía el mote de Recelós. Se le conoce por el mote. Total, que este hombre vende a Romeu por 10.000 pesetas y lleva a los franceses al sitio donde está acampado, que era Sot de Chera, el 6 de junio de 1812. Los franceses se encierran, lo llevan a la ciudadela de Valencia, lo encierran allí por orden del mariscal Suchet, y Suchet lo intenta traer de nuevo al bando francés. Romeu contesta: dígale al mariscal que Romeu es un español, y un español que nació en Sagunto. Entonces los franceses y los propios y algunos españoles que estaban también allí en la cárcel, pues dicen que han llegado a un acuerdo con los franceses por el cual le perdonan la vida si jura acatamiento a José Bonaparte. Y en cualquier caso le dicen, es un acatamiento que puede ser nominal. Tú puedes decir que acatas a José Bonaparte, no te van a pedir ningún juramento especial, simplemente di eso, y luego tú en tu fuero interno pues sabes que no lo acatas, y en definitiva es una manera como otra cualquiera de salvar la vida, pues con una mentira piadosa, digamos, ¿no? Pues Romeu nada, dice, cuando le piden que acate, aunque sea de mentiras, a Bonaparte, dice: Romeu no sabe mentir, 1000 veces moriré antes que ser traidor a mi querida patria. Total, el 12 de junio muere ahorcado en la plaza del Mercado, y con él murieron también su criado, que estaba en la partida con él, y otro guerrillero de Monóvar, aquí cerca, se llama Gabriel Jiménez. Su familia, dicen los pocos biógrafos, porque hay muy pocas biografías muy pocos datos biográficos en realidad sobre un personaje tan importante como Romeu, ¿no? Pero sí sabemos que su familia quedó en una situación de pobreza angustiosa. La mujer tuvo que pedir limosna, y bueno, pues es una historia al fondo pues muy triste, ¿no? Muy heroica, pero muy triste. Así que bueno, ya para resumir un poco todo lo que estamos diciendo, podemos decir que la guerra de independencia en definitiva fue una inmensa tragedia para España, pero es una tragedia que fue impuesta, que nos fue impuesta, no es que la buscáramos nosotros. En definitiva hay otras cosas a lo mejor que nos las hemos buscado nosotros. En este caso no, en este caso fue una guerra impuesta por Napoleón. Solo trajo sufrimiento, devastación, muerte, rapiña. Prácticamente España quedó saqueada de arriba abajo. España además nunca había sido, prácticamente desde la invasión de los musulmanes en el 711, España se había mantenido prácticamente sin invasiones, y hasta la invasión napoleónica. Y había una inmensa riqueza repartida por monasterios, por casas nobiliarias, por casas, por palacios, por pueblos, por ciudades, tal. Había todavía riquezas enormes, sobre todo en obras de arte, en joyas, en esto. Bueno, pues todo eso lo saquearon. El saqueo de los franceses fue brutal.
para que se haga una idea, no respetaron ni la tumba de los Reyes Católicos en Granada. La tumba de los Reyes Católicos la forzaron, la abrieron y, bueno, los huesos que había allí, o lo que hubiera, el polvo, lo que hubiera y tal, lo esparcieron, lo tiraron. Bueno, pues, eso fue, y eso prácticamente lo que solía, como se solía portar la soldadesca francesa, como eso también, como he dicho antes, lo que hacía era alimentar el odio, lo que hacía era crecer el odio de la población española hacia los franceses, porque claro, todo eso de esta especie de guerra limpia que Napoleón llevaba a cabo en otros sitios de Europa, aquí en España no, aquí en España fue una guerra muy sucia la que se llevó a cabo. Yo creo además que bueno, hubo otro factor trágico importantísimo, que fue la sangría humana que supuso para España la guerra de la independencia. Se calcula que murieron 700.000, unos 700.000 españoles se calcula que murieron en esa guerra, pero es que hay que tener en cuenta que España tendría entonces una población de unos 10 millones o 10 millones y medio de habitantes, ¿no? O sea, imagínense lo que es de una población de 10 millones que desaparezcan 700.000, así de un plumazo, como quien dice, en una guerra, ¿no? En cuanto a lo de los aparte de esto y tal, la tragedia, yo creo que también fue enorme en el sentido de que los ideales de la Ilustración, que en definitiva eran unos ideales que en España se podrían haber asentado perfectamente, porque en definitiva iba con el signo de los tiempos, es decir, la Ilustración era un movimiento que se expande desde Francia a gran parte de Europa y a las colonias norteamericanas, y era algo que iba con el signo de los tiempos. Aquí en España, pese a la resistencia de lo que podríamos llamar el viejo régimen, pues ya había cabezas pensantes muy importantes en el gobierno, en la cultura, en una serie de instituciones que eran lo que podríamos llamar ilustrados, eran gente liberal, como Jovellanos, con toda esta gente. Lo que pasa es, claro, cuando con la brutalidad de una guerra como la que se le impuso a España en 1808, el espíritu ilustrado, digamos, queda absolutamente comprometido, porque la reacción de la gran masa o de grandes masas del pueblo español, es decir, pues si estos son los ilustrados, joder, y me están matando, están violando a mi mujer, están incendiando mi casa, están no sé qué, pues si esta es la Ilustración, pues yo no quiero saber nada por la Ilustración. Es decir, este tipo de reacción visceral se da en España, y es una de las causas, yo creo, por las que luego vendría también lo que vendría, las guerras estas de principios de siglo, las guerras, digamos, de los liberales contra los absolutistas y toda esta historia que ustedes conocen también. En cuanto a los británicos, pues, ¿qué les voy a decir? Los británicos es cierto que ayudaron a España, pero no ayudaron porque nos quisieran mucho, ni porque nos quisieran ayudarnos por una especie de bondad especial, sino que simplemente los británicos sabían que mientras estuvieran luchando aquí en España, la guerra no les llegaba a ellos. Entonces, bueno, pues ellos tenían aquí un ejército que estaba en definitiva desangrando a los franceses, y entonces les interesaba que la guerra de España se prolongara lo más posible para que los franceses aquí se desangraran y los franceses, digamos, perdieran aquí pues lo que perdieron, muchos soldados y muchos recursos. Es cierto que ayudaron aparte del ejército que mandaron, que era el que mandaba Wellington, es cierto que también mandaron dinero y mandaron armas, pero todo ese dinero que mandaron y todas esas armas se pagó religiosamente, o sea, no regalaron ni unos zapatos, o sea, todo el dinero y todas las armas que los ingleses trajeron a España se pagaron al terminar la guerra, pero puntual y religiosamente, ¿no? Y además de eso, pues hubo una serie de saqueos de ciudades importantes a cargo de las tropas inglesas que han quedado en la historia como saqueos brutales
es decir, como saqueos que no los, que de hecho mucho peores casi que los que hacían los franceses, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que fue el incendio y saqueo de Ciudad Rodrigo, el incendio y saqueo de Badajoz, el incendio y saqueo de San Sebastián, el incendio y saqueo de Béjar. Todo esto fueron en muchos casos saqueos de los ingleses, una vez que ya en algunos casos dobles, porque primero pasaban los franceses y luego los ingleses que iban en persecución o detrás de los franceses, pues terminaban, digamos, rematando la faena, ¿no? Así que yo creo que en este sentido la parte, como ha señalado Augusto, de la división que causó posteriormente el enfrentamiento entre liberales y absolutistas, lo que está claro es que la única causa nacional, porque tampoco había una revolución, nadie se planteaba una revolución en aquella época, solamente lo único que aglutinaba a todos estos factores combatientes era la causa nacional, que era en definitiva expulsar al invasor. Así que terminaré citando uno de los libros más importantes que se han escrito, yo creo, sobre la guerrilla, pero que está ya muy olvidado, porque lo escribió Enrique Rodríguez de Solís en el siglo XIX, y él dice, en el prólogo de este libro, dice: los guerrilleros eran pueblo en armas, combatían de mañana y trabajaban por la tarde. Ellos, militares y civiles a un tiempo, fueron los campeones de nuestra independencia durante 7 años de lucha incesante. Aunque batidos de vez en cuando, jamás fueron domeñados. Suponían una sombra eterna al acecho del invasor, su pesadilla constante, su permanente amenaza. Abandonaban familia y hogar y entregaban sus vidas a la patria con gozo en sus corazones. Dejaron sus hogares para morir poco después en algún camino solitario, y todo lo que pedían a su patria era que les guardase memoria, un poco de tierra y una cruz. Pues yo creo que esto resume perfectamente lo que era la situación y lo que fueron aquellos guerrilleros. Pues nada, muchas gracias por su atención y encantado de... Está claro que hubo algunos españoles que combatieron o que estuvieron, digamos, a las órdenes de los franceses, ¿no? Los franceses, lógicamente, eso ha pasado en todas las guerras. Pasó en Francia en la Segunda Guerra Mundial, pasó hasta en Rusia también. Hubo rusos que lucharon con los alemanes. Es decir, es inevitable. En una guerra total, pues siempre... Y en muchos casos, además, los franceses utilizaron contrapartidas, digamos, para combatir a las partidas. Y tuvieron poco éxito, porque, en definitiva, muchas de estas contrapartidas, en cuanto se veían armadas, lo que hacían en muchos casos era marchar con las partidas. Pero bueno, aún así, efectivamente, hubo una especie de gendarmería, sobre todo por la parte esta de Aragón y tal, una especie de gendarmería que combatía, digamos, al lado de los franceses. Claro, no olvidemos el caos político que suponía, en el que estaba sumergido España en aquel momento, ¿no? De ahí había un rey felón, que era Fernando VII, que mejor que no hubiera vuelto, pero bueno, y que estaba en Francia allí lamiéndole las botas a Napoleón. Un padre que era tonto, o si no... Era un pobre viejo tonto que era Carlos IV, y España queda descabezada desde el punto de vista político, es decir, no hay instituciones. De hecho, la mayoría de las instituciones fundamentales, como era por ejemplo el Consejo de Castilla, el Alto Clero, todo esto, esta gente, por comodidad o por miedo, por lo que sea, lo que hace es aceptar a los franceses, ¿no? Entonces solamente las juntas, esta especie de juntas locales, las juntas, había una junta superior que era la que estaba primero en Sevilla, y luego las juntas locales que fueron surgiendo en todo el territorio nacional. Pero digamos, no había una autoridad única, la autoridad estaba totalmente repartida, es decir, el caos político era total, ¿no? De hecho, eso,
el único hilo conductor de la guerra era expulsar a los franceses, no había otro hilo, ¿no? Por eso